Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, dar la bienvenida a los vecinos y vecinas de Campos del Río de Mula, miembros de las comunidades de regantes, miembros de la Plataforma en Defensa del Río Mula y, por supuesto, a la alcaldesa de Campos del Río y al alcalde de Mula, que hoy nos acompaña. Señorías, el Mula es un río afluente por la margen derecha del Segura. Nace de la confluencia de varios arroyos y ramblas que bajan de la sierra de Burete, Labia, Ceperos y El Charco en los términos municipales de Bullas y Cejín. Desde su nacimiento en los barrancos de Ucenda hasta desembocar en el Segura, discurre a lo largo de 64 kilómetros por los términos de Bullas, Mula, Arbudeite, Campos del Río y Alguazas, sirviendo de divisoria entre este último municipio y el de las Torres de Cotillas, recibiendo como afluente al río Pliego poco antes de la Puebla de Mula. Así, señorías, es como aparece descrito en los tratados de geografía y en las enciclopedias. Pero la realidad de este río, de este cauce, es distinta. No podemos hablar de un solo río. Hay un río Mula hasta la presa del Pantano de la Cierva, muy distinto de otro río Mula que discurre desde la presa hasta su desembocadura, que es el que acumula todo tipo de problemas, tramos totalmente secos y desérticos, acumulación de suciedad, fangos y lodos, nula continuidad hídrica, etcétera, lo cual afecta de manera importante a los ecosistemas de flora y fauna, sobre todo los lodos y las aguas sucias y estancadas, que son un peligro para la salud de las poblaciones afectadas. Situación que de manera clara y flagrante incumple la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea en cuanto al caudal ecológico de los cursos fluviales y toda la normativa señalada en la Red Natura 2000. Señalar, señorías, que únicamente el 20% del trazado del río analizado alcanza un grado de calidad hidromorfológica de bueno, y en cuanto al estado ecológico, la clasificación es mala, deficiente. El río Mula viene sufriendo históricamente una situación de escasez hídrica que ha supuesto que el cauce permanezca seco en tramos importantes, sobre todo en la zona de aguas debajo de la Puebla de Mula, lugar donde se unen los cauces del Mula y el Pliego. La apertura de pozos y las concesiones de agua autorizadas por la Confederación Hidrográfica en los últimos años, tanto superficiales como subterráneas, han disminuido de manera exponencial y alarmante las aportaciones de los acuíferos al río Mula. Todo ello unido a la ampliación de zonas regables e incluso a la derivación de agua de la cuenca del Pliego y Mula a otras cuencas, con el beneplácito y la permisividad de la Confederación Hidrográfica y la falta de control y vigilancia continua de la que es responsable. La misma que ha dado lugar a la degradación actual y que ha sido denunciada reiteradamente desde hace varios años, destacando la denuncia realizada por el consistorio de Albudeite ante la Fiscalía sobre los supuestos robos de agua en el río Mula y la denuncia al Seprona por parte del Ayuntamiento de Campos del Río por la situación de degradación en la que se encuentra el cauce del río a su paso por estas dos poblaciones. Caso singular y alarmante y ejemplo de esta penosa situación es el manantial de los Baños de Mula, lugar emblemático y recurso económico y turístico de gran futuro para esta comarca, que ha pasado de un caudal de 40 litros segundo a 12 litros por segundo, dándose la circunstancia de que este caudal que fluye de los Baños de Mula es el único que discurre por el cauce del río desde los baños hasta su desembocadura durante muchos meses del año, insuficiente a todas luces para mantener un caudal continuo y abastecer las necesidades de los riegos tradicionales de Albudeite, Campos del Río y los rodeos, y, por supuesto, insuficiente para mantener un caudal ecológico y sanitario necesario para el ecosistema del entorno. Con el caudal actual, si no fuera porque la mayoría de los establecimientos hosteleros de los Baños de Mula están cerrados, sería del todo imposible atender los derechos históricos de agua de todas las instalaciones, lo que impide que pueda ponerse en marcha cualquier iniciativa de desarrollo turístico básico para la economía y el futuro de esta comarca. Por tanto, señorías, los municipios de Albudeite y Campos del Río, que tradicionalmente se surten de esta agua para el regadío de sus huertas, sufren continuos daños en sus cultivos por la escasez o nula disponibilidad de los recursos hídricos necesarios, perjudicando de manera significativa a la economía de ambos municipios, cuya base principal es la agricultura. Esta situación se agudiza en épocas de sequía como en el actual año hidrológico, con índices de pluviosidad propios de zonas desérticas, pero también por la sobreexplotación de las aguas de esta cuenca que con abundancia de pozos. Y últimamente también por la contención de caudales del río Pliego a través de la presa del mismo nombre, antes de la minación de avenidas y ahora de regulación.
La consecuencia es que el caudal ecológico debe discurrir por los cauces del río Mula es inexistente, como hemos dicho, en amplios tramos, por lo que además del problema ya reseñado de la falta de caudales para dar cumplimiento a las concesiones asignadas a las distintas comunidades de regantes, como las de Albudeite, Campos del Río, Rodeos y Baños de Mula, provocan situaciones de insalubridad y daños medioambientales de graves consecuencias. A todo esto se suman los problemas derivados de la falta de limpieza y adecuación del cauce para paliar posibles efectos de riadas o avenidas que puedan producirse por lluvias torrenciales, de cierta frecuencia en nuestra región y propias de nuestra climatología. Es preciso hacer hincapié en que estamos justo en las fechas en las que periódicamente se produce el efecto de gota fría, con lluvias torrenciales que provocan grandes riadas y avenidas de consecuencias catastróficas. La última de esta cuenca fue en 2012, donde provocó innumerables daños, sobre todo en la población de Albudeite. Igualmente, la llamada riada de San Venceslao del 28 de septiembre afectó al Guadalentín y a la ciudad de Lorca de una forma importante. La falta de limpieza de cauces y ramblas es una constante en los últimos años por parte de Confederación Hidrográfica del Segura. Prácticamente, si no todos, los ayuntamientos de la región vienen denunciando la situación de abandono en que se encuentran los cauces y las ramblas de todos los términos municipales, demandando de forma reiterada y urgente actuaciones de limpieza y saneamiento de cauces ante la gravedad de las consecuencias que podrían producirse en la región debido a las lluvias torrenciales que se producen principalmente, como hemos indicado, en los otoños. Por otra parte, la cuenca del río Mula está sufriendo los rigores del cambio climático, al igual que el resto de la región, y de la prolongada sequía de los últimos años, aunque en su deteriorada situación actual ha influido más otras circunstancias. La desidia, la dejadez, la inacción permanente de Confederación Hidrográfica del Segura, en definitiva, el abandono en los últimos años, al que en los últimos años tiene sometida a esta cuenca y a esta comarca dicha confederación. Situación recientemente denunciada por todos los alcaldes de todos los signos políticos de la cuenca en el pasado mes de agosto, desoyendo no solo las demandas de los ayuntamientos, sino también las reiteradas peticiones de comunidades de regantes, colectivos y asociaciones de toda la comarca desde hace varios años. Señorías, solamente mostrar este tocho de documentos son escritos dirigidos por la comunidad de regantes y la Plataforma en Defensa del Río Mula, solamente de Campos del Río. Es preciso señalar la falta de respeto institucional de la Confederación Hidrográfica del Segura y de su presidente hacia los ayuntamientos de la zona a los que se resiste a recibir y a escuchar. Situación que raya en la irresponsabilidad administrativa y en la falta de respeto institucional. Circunstancias que en numerosas ocasiones y desde hace ya varios años vienen denunciando no solamente los ayuntamientos, las comunidades de regantes de Campos del Río, de Albudeite, de los Rodeos, de los Baños del Mula, los consistorios y distintos colectivos y vecinos de la comarca. Denuncias que avisan del abandono del cauce y la inexistencia de agua en el mismo, con el consiguiente riesgo de desaparición de la flora y la fauna de la zona, las graves consecuencias para la agricultura de la zona y las posibles repercusiones nocivas para la salud de los habitantes de estos términos, ya que, como se ha señalado en diversos escritos de los organismos mencionados, a la ausencia de agua en el cauce se une la falta de limpieza y fumigación, que debe realizar periódicamente Confederación Hidrográfica del Segura y que no realiza, lo que incrementa de manera significativa el riesgo desde el punto de vista sanitario para los ciudadanos y las ciudadanas. Las comunidades de regantes, las asociaciones y los colectivos ciudadanos junto a los ayuntamientos de la comarca no solo han denunciado reiteradamente algunas de las causas de esta situación: permisividad en la apertura de pozos, falta de control de las aguas río arriba, escasez de vigilancia de los caudales autorizados, sobre todo en las aguas subterráneas, autorización de pozos en el entorno del manantial de los Baños de Mula, lo que ha dado lugar a las consecuencias ya señaladas: venta de agua a otras zonas fuera de la cuenca del río Mula, ampliación de regadíos, etcétera, y los riesgos y graves problemas para los municipios de esta zona. Y también han indicado en sus numerosos escritos y comunicaciones las posibles soluciones y las actuaciones inmediatas que son necesarias para evitar la ruina total de esta cuenca. Y entre esas medidas se señala la necesidad de controlar las aguas de los ríos Mula y Pliego, sobre todo los pozos abiertos cerca de las cabeceras de los cauces, la apertura de la presa de Pliego durante los meses de mayo a septiembre para asegurar los cultivos de estío, asegurar los caudales ecológicos y sanitarios y mantener el ecosistema del río.
Por otra parte, está pendiente la aprobación del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Río Mula y Pliego, una de las 14 áreas de planificación integrada que conforman los espacios protegidos de la región de Murcia, que podría resolver muchos de los problemas actuales de la cuenca de los ríos Pliego y Mula, en lo que al mantenimiento de sus caudales ecológicos se refiere, e igualmente en cuanto al mantenimiento y limpieza. Por todo esto, la Asamblea Regional de Murcia debe exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura, espero que con la unanimidad de los 4 grupos. Primero, el mantenimiento del caudal ecológico y sanitario que asegure la continuidad del río Mula y su ecosistema. Que se adopten medidas que permitan el aumento del control y la vigilancia sobre el uso de los caudales del río para evitar la apertura de pozos y extracciones ilegales, así como establecer la obligación de las comunidades de regantes y pozos privados de instalar mecanismos de control sobre los caudales utilizados y autorizados. Monitorizar mediante piezómetros el estado de los acuíferos de la cuenca. Que se establezca un sistema que garantice los caudales mínimos para el riego de todas las comunidades de regantes, que tenga reconocido su derecho histórico con el fin de asegurar los cultivos y evitar la prevalencia de las nuevas concesiones sobre los derechos de riego tradicionales con dotaciones históricas. A que de forma urgente se proceda a la limpieza del río Mula y sus afluentes, ante la posibilidad de gota fría y el riego de lluvias torrenciales que provoquen situaciones de peligro y graves daños como los que se produjeron con la última situación de avenida que afectó al río Mula y sobre todo al municipio de Albudeite, que es el que más peligro corre en caso de fuertes avenidas, ya que el cauce discurre por el centro del casco urbano. Por último, instar a la Confederación y a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente a la elaboración y puesta en marcha de manera urgente de un plan de restauración integral del río Mula. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.